Ah, 2008. Época de pantalones a la cadera, tribus urbanas, vampiros brillantes y crisis económicas que te hacían preguntarte ¿por qué mis padres vendieron el auto? Risa, eso suena muy específico. ¡No puede ser Chile Lemon de canal Chile Lemon! ¡Hola! Uy, por cierto, está súper linda su casa nueva. Lo que más me gusta es el gato manzana ridículamente grande. Me alegra que hayas venido a este video, donde revelamos los secretos más profundos de nuestros corazones en nuestro oscuro pasado del internet. Yo soy Risa. Y yo soy Chiran. Y Y esto es Hanachi Channel. Se siente un poco raro hacer un video del Hanachi Channel sin Hanachi. ¿Dónde está? Lo último que supe de ella fue que fue una especie de terapia especial para procesar eventos de su pasado. Oh, ¿es esa terapia donde te hacen hablar mientras te dan instrucciones para mover tus ojos? Sí, bueno, pero en este caso es algo un poco más radical. ¿Radical? En vez de hacer que mueva los ojos, la están haciendo bailar breakdance. ¿Por cuánto tiempo va a estar así? La verdad, olvidé preguntarle. Pero como era experimental, salió bastante barato. Así que ¿quién soy yo para cuestionar a los profesionales? Anyways. Arriesgándome a sonar anciana, antes habían muchas más opciones para pasar el tiempo online que ahora, y algunas eran considerablemente más bizarras que las actuales. ¿Qué sitios frecuentaba, Risa? Recuerdo que pasaba mucho por redes españolas por alguna razón. Había una de memes. En la simple época de Fuquencio, que se llamaba Cuánto Cabrón. Yo siempre mandaba memes para que me los publiquen ahí. ¿Y te publicaron alguno? No. La verdad, en vez de hacer memes chistosos, intentaba hacer una especie de universo cinematográfico de personajes de memes con una historia y todo. Cuando estaba terminando de editar este video, logré encontrar memes que hacía en esa época. La verdad es que me hace sentir muy preocupada por la yo de 12 años más que nada. Parece que estaba muy interesada en crear nuevos memes. Y aquí hay un par de ejemplos. Parecen más dibujos de una mente perturbada. También, este chiste fue lo único que me dio risa entre los 298 memes que intenté subir. Continuemos. Además, firmaba mis memes con mi nombre de usuario estilizado como Shadow el Erizo. Nunca los perdonaré. ¿Y tú, Chiran? La verdad no era muy memera. Eso sí, pasaba mucho tiempo en... ¿Risa qué es eso? Ah, no le pongas atención, sigue contándome. Bueno, pasaba mucho tiempo en foros de roleo. Me gustaba mucho crear OCs. De hecho, iba a la casa de una familiar para escanear mis dibujitos y usarlos en los foros. Ah, cuéntame, es que, siendo honesta, nunca he roleado en mi vida. Y genuinamente no sé sobre qué situaciones se roleaba. Lo que más recreábamos eran situaciones cotidianas, la verdad. Supongo que casi no tener vida social hacía que me pareciera de lo más fascinante rolear una tarde en un parque de diversiones. Pero siendo un personaje sobrenatural, como un hombre lobo, una banshee, porque obvio me gustaba tener trasfondos trágicos. Creo que también era algo muy común rolear romance y peleas, era bastante divertido. Eso sí... Me imagino un hombre lobo en un parque de diversiones, te juro, imaginándose, te lo juro. imaginándose su triste historia. Te lo juro que era así. De verdad, es muy absurdo, es demasiado absurdo. Como que siento Me que encanta. para la gente que no rolea es como una wea tan tirada de las mechas, pero te juro que era muy divertido. Ay, me encanta, me encanta. Sí. Eso sí, no solo usaba mis dibujos, a veces tomaba OCs de algún ilustrador y los usaba de avatar. ¡Oh! ¡Lo sabía! Me tienes acá para que confiese mis crímenes. No. Es que confesar nuestros crímenes es algo demasiado jugoso como para no hacerlo en este video. Además, yo también voy a confesar cosas. Está bien. Cuéntame entonces, ¿tú tenías algún OC? Mis recuerdos son muy vagos, pero recuerdo dos, que hice en épocas completamente diferentes. El primero fue mi propio ser de Sonic. Maravilla tanta la gloria de mi elección de colores. Y mano en el lado completamente equivocado. Hoy lo amo, es un tema digno de investigar el poder que tiene el rojo y el azul sobre una pequeña criatura creando su primer OC. ¿Y tu segundo C? ¿Sabes, Chiran? Ujú. Ya me da vergüenza, mejor cancelemos el video y esperamos a que vuelva Hanachi. No, ya era y risa, muéstrame al tiro tu OC. Mi segundo se debe una versión mía, pero furry con una cola muy esponjosa. ¡Oh! ¡Era furry! Honestamente, toda la vida he ido directo a eso.
Pero como nunca aprendí a dibujar más allá de eso, pues no lo soy. Nunca digas nunca, Risa. Quizás estamos a tiempo de nuestro Hot Far Summer. Hanashi Channel. Anyways, otra cosa que me gustaba hacer era andar en foros de Visual Kei para buscar bandas nuevas y recomendar las que me gustaban. ¡Ah, foros! Yo pasaba mucho tiempo en uno que era de un juego que se llamaba Gmod. No lo jugaba, nunca lo jugué, pero me pasaba mucho tiempo en los hilos de consejos amorosos. Imagínense, una pequeña risa de 13 años dando consejos de amor a gente que posiblemente ya era adulta, como si supiera algo de relaciones. Yo también hacía eso. Me las daba de gurú del amor en las zonas off topic de todo foro que frecuentaba. Me pregunto si alguien pescó nuestros consejos sin saber que en verdad no teníamos idea de nada. Hablando de cosas amorosas, ¿tú le hacías a las cosas de los fandoms? Sí, me gustaba mucho escribir fanfics, aunque cuando recuerdo esa época de mi vida siento una enorme culpa que pesa en mi corazón y de la que jamás me voy a poder liberar. Hace un par de años logré recuperar una de las cuentas donde escribía fanfics y descubrí que había gente pidiéndome actualizaciones de los fanfics y yo los abandoné a todos. Y lo seguiré haciendo porque ya no me interesa ese fandom, pero lo siento. Eso debe contar como un buen número de crímenes. Ay, soy una infeliz. Pero espera, Risa, tú no has confesado ningún crimen. Te toca a ti. Yo, bueno, una vez tuve una discusión con alguien en internet Ah, pero todas hemos hecho eso. donde defendí a Aden. ¿Defendiste a en internet? No defendí sus acciones. Voy a parafrasear la discusión. Esto fue poco después de que lo atraparan. Usuario A. ¿Cuál es la justicia en acabar con la vida de esa persona? Aunque fue mala, merecía un juicio justo frente a la ley, con todas las garantías que eso conlleva. Usuario B. Pero él lastimó a miles de inocentes. ¿Acaso ellos tuvieron un juicio? Risa de 12 años. Pero él es un humano como tú y yo. Y a pesar de sus acciones, sí merecía ser tratado como uno. La vida de una persona, tanto como la vida de miles, son invaluables. La verdad no sé qué tan mejor sea, pero qué elocuente sonabas a los 12. Era una niña Discovery. Ahora perdí toda esa habilidad y hablo como animal. Anyways, cuéntame qué cosas te gustaba jugar. Me gustaba jugar Ragnarok Online, Lineage 2 y Habbo. Era muy sociable, me encantaba hablar con gente. Ahora cuando se me acerca alguien en un juego me desconecto del nerviosismo, no sé qué me pasó. Me di cuenta, me estás cambiando el tema. Yo jugaba mucho Dofus y Team Fortress 2. De hecho tengo más de 5000 horas. Era totalmente lo contrario a ti. Lo hacía todo solita y nunca hablé con nadie online. Top 10 maneras de disociar. Tengo la sensación de que nunca más hablaremos de eso. Excepto por esta respuesta de hace 2 años a mi post que acabo de encontrar. Eres... Lo siento. Usuario C. Eres gay. Ya. Creo que nos quedamos sin temas por hoy. Pero me encantaría saber qué hacían ustedes en el internet cuando eran jóvenes. ¿Su experiencia es similar a la de nosotras o es algo completamente distinto? Coméntenlo. Muchas gracias, Chira, por aceptar la invitación para este video. Me alegra muchísimo que hayas venido. Gracias por invitarme, la pasé súper. Que tengan una buena semana. Limpien su huella digital. Perdonen a suyos del pasado. Y nos vemos en otra oportunidad. You mom gay. No me dije,